compartir. Para mí, ya a esta edad, el poder encontrarme con gente joven, con quienes están asumiendo una tarea, es muy importante. Muy importante porque uno se da cuenta que Dios sigue llamando y levantando gente, que las semillas sembradas van dando sus brotes, ¿es cierto? Que las ideas y la fe que uno ha puesto no son en vano. Entonces, ver cómo nace ahora en este momento crítico un grupo como este de Pastoral Social Evangélica. Anoche estuve con otro grupo con un interesante nombre de espiritualidad y Biblia. Yo les dije paso y quiero. ¿No es cierto? También de gente joven que encuentra dificultades con las líneas un poco duras e institucionales de sus iglesias y están buscando otros horizontes para expresar su fe. De manera que para mí es también un estímulo al corazón, un momento espiritual el poder encontrarnos aquí y compartir esto. Siendo la víspera del 24 de marzo, día fundamental en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, día emblemático en la lucha por los derechos humanos para nuestro país, voy a empezar por el lado de derechos humanos. Y estando aquí en el predio de camioneros, recuerdo como anécdota que tuvimos, no sé cuántos de ustedes vieron, participaron, un encuentro interreligioso en Luján organizado básicamente por los gremios confederados, ¿cierto? Donde me tocó tener una de las oraciones. Y en la oración yo dije, medio porque me salió del corazón, que le pedíamos a Dios la fuerza para defender los derechos de los trabajadores, que son también derechos humanos. Y después del acto viene Pablo Moyano y me abraza y me dice, esa frase es fundamental, los derechos de los trabajadores son también parte de los derechos humanos, ¿no? Entonces, estando acá en un espacio justamente de ese gremio, me pareció oportuno recordar esa anécdota. Cuando hablamos de derechos humanos, voy a empezar por acá y después plantear un par de cositas más, tratando de circunscribirme en el tiempo. Cuando vean que me paso en la raya, me hacen señas. ¿De dónde nacen los derechos humanos? La pregunta parece media tonta, pero ¿por qué los seres humanos tenemos derechos? ¿Quién nos da esos derechos? ¿Son naturales? ¿Son esenciales? ¿Están inscritos en algún espacio de la naturaleza? ¿A dónde corresponde la idea de derechos humanos? Cuando uno empieza a buscar, va a ver que el origen de la idea de derechos humanos está en la Revolución Francesa. Está también, hay que decirlo, aunque cueste, en el preámbulo de la Constitución y Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el primer documento oficial donde aparece la expresión todos los seres humanos somos iguales. Aunque, mejor dicho, todos los hombres somos iguales, decía, aunque obviamente en aquel momento ni las mujeres ni los negros esclavos eran iguales, ¿cierto? Pero enunciado estaba. Y después los
en la Revolución Francesa la Declaración de los Derechos del Ciudadano, nuevamente. ¿Y las ciudadanas qué? ¿No? Y ahí hubo incluso algunas mujeres que empezaron a plantear que los derechos del ciudadano tenían que ser derechos de las ciudadanas también, por lo cual fueron debidamente pasadas por la guillotina. Por suerte algunas cosas han cambiado. El principio de la Revolución Francesa, ustedes saben, libertad, igualdad, fraternidad. Libertad e igualdad son dos enunciados generales. Fraternidad tiene una característica distinta, porque la fraternidad tiene que ver con un sentimiento, considerarnos hermanos. Hoy también se habla de sororidad, ¿no? De hermandad. En castellano, por suerte, tenemos una palabra, hermandad, que no tiene género, ¿no? Entonces, uno tendría que decir libertad, igualdad, hermandad. Todos somos hermanos. Después voy a hablar un poquito de qué significa esto, todos somos hermanos. Ahora, a partir de ahí, dice, bueno, si todos tenemos libertad e igualdad, ¿quién asegura que uno pueda ejercer esa libertad? Que uno pueda reclamar esa libertad. ¿Quién es el garante de la libertad, de la igualdad? De la fraternidad no puede haber garante. Es el espíritu que de alguna manera nos hermana. ¿Cierto? Eso es lo que la Revolución Francesa, sin darse cuenta, tomó del cristianismo. ¿Quién garantiza? Y el único que puede garantizar es el Estado. Y por eso son derechos. La palabra derecho ya está indicando que hay alguien que otorga y asegura los derechos. ¿Cierto? Porque si alguien tiene un derecho pero no hay nadie que te lo otorgue ni lo asegure, no es un derecho, es una ficción. ¿Cierto? Soy claro, ¿no? Cualquier duda me para. Entonces empieza a aparecer el rol del Estado, que obviamente no lo era bajo el Estado monárquico, como aquel que garantiza la libertad y la igualdad. Y entonces empieza a aparecer el tema de derechos humanos. Con la evolución del pensamiento, que va desde la Revolución Francesa hasta 1948, 2 siglos, ¿no es cierto? Prácticamente, un poquito menos de 2 siglos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, empiezan a considerarse 3 tipos de derechos. Los que llaman derechos negativos. ¿Por qué negativos? Porque lo que el Estado no puede hacer. El Estado no te puede poner preso por cualquier motivo, aunque hoy lo está haciendo. No te puede torturar, aunque lo hace, ¿no es cierto? No te puede coartar la libertad, aunque lo hace. Es decir, son derechos que se constituyen en garantías de lo que el Estado no le puede hacer a sus ciudadanos. Pero después aparecen los derechos positivos, lo que el Estado debe hacer por sus ciudadanos. Y estos son los derechos políticos. El Estado, para resumirlos en una frase, el derecho a la participación en la voluntad del pueblo. Son los derechos políticos, el derecho a votar, a elegir, a ser elegido, a proponer leyes, etcétera, etcétera. ¿No? Lo que llamamos derechos políticos. Pero después aparece un tercer argumento, que son los llamados derechos sociales. ¿Qué es?
Nadie que está muerto puede ejercer un derecho político. Alguien que está muerto no puede votar, no puede intervenir en un debate público. Por lo tanto, el Estado, para poder asegurar los derechos políticos, también tiene que asegurar el derecho, por lo menos, a 4 cosas fundamentales: la salud, la educación básica, el alimento y la vivienda. Entonces, los derechos sociales son los derechos que te permiten tener vida. Porque si no, ningún otro derecho sirve. Entonces, aparece esta tercera generación de derechos, los derechos negativos, lo que el Estado no te puede hacer, los derechos positivos, lo que el Estado el derecho que vos tenés a participar del Estado, y los derechos sociales, los que garantizan por lo menos el mínimo de supervivencia. En esto, socialistas, comunistas y hasta capitalistas estuvieron de acuerdo. ¿Cierto? Entonces, especialmente a partir del llamado estado de bienestar, todas las teorías económicas que después se conocieron organizadas bajo el keynesianismo y demás, que dice, sí, la igualdad es la igualdad por lo menos básica. Que todos reciban educación, que todos tengan un mínimo de alimentación, que todos tengan salud, que todos tengan educación, que todos tengan una vivienda. Entonces el Estado capitalista cobraba impuestos para asegurar lo que los liberales llaman una base de partida uniforme. Por lo menos todos los seres humanos deben tener una base de partida igual. Después cada uno desarrollará y algunos se enriquecerá, estudiará, hará lo que pueda, pero por lo menos todos tienen un mismo punto de partida, garantizado. Por la salud pública, por la educación pública, por la provisión básica de alimentos y por los programas de vivienda social. Uno podría ubicar que incluso, por ejemplo, para ir a la historia de nuestro país, el peronismo fue quien encarnó, aún dentro del marco capitalista, ¿no es cierto?, aún dentro del marco capitalista, estas cuestiones básicas. Obviamente surgieron otras teorías para asegurarlo, el socialismo, el comunismo, demás. En nuestro país nunca hubo experiencias de ese tipo, la experiencia más cercana, digamos así, de cumplimiento de esto fue el peronismo y algunas ideas desarrollistas durante, por ejemplo, el gobierno de Frondizi. ¿Cierto? Que con sus variantes intentó hacer esto. Esto se quiebra a partir de la década de 1970. El año 1975 es clave. Para nosotros esto ya en el 76. En realidad la primera experiencia a nivel mundial de lo que vamos a hablar ahora se da en Chile con el derrocamiento de Salvador Allende. Que alguien empieza a preguntar, ¿y por qué el Estado tiene que garantizarle a todos los seres humanos esos derechos básicos? ¿Cuál es el fundamento para hablar de fraternidad, de hermandad? Cuando el ser humano no es un ser humano que por naturaleza sea solidario, sino por naturaleza es competitivo. Siempre estamos en competencia a ver quién es el mejor. Entonces, la fraternidad es un invento de buena voluntad, de un primitivismo cristiano, cuando en realidad el verdadero centro de la vida humana es la competencia. ¿Y dónde se realiza la competencia? Por excelencia. ¿Dónde? En el mercado. En el mercado.
Entonces, quien debe juzgar qué derechos tiene el ser humano es el mercado. Y todo criterio ético, pero no es que yo lo digo ahora críticamente, lo dicen ellos mismos. No les voy a citar los autores para yo no llenarles el bocho, pero si después quieren podemos ampliarlo. Ellos mismos dicen, no debe haber interferencia ética en el mercado. Para el mercado es indiferente si un niño come o no come. Al mercado no le importa, y el mercado es donde se realiza la competencia, que es el instinto primario del ser humano. El amor al prójimo, pero lo dicen así, no es que yo lo invento y se lo adjudico, está en su libro, dice, el amor al prójimo funciona bien en el ámbito familiar, pero cuando se quiere llevar al ámbito social es un veneno. Textualmente. ¿Por qué? Porque arruina la competencia. ¿Qué es la competencia? En la complejidad de la vida humana es la competencia en el mercado, el juez absoluto. Los derechos humanos de primera generación, que el Estado no te debe coartar la libertad, está muy bien. Entre las libertades que no te debe coartar es la libertad a negociar, la libertad a tener propiedad infinita. El Estado no te debe coartar esas libertades. La igualdad está bien ante la igualdad de la ley. Por lo tanto, todos somos iguales. El patrón y el obrero son iguales. Entonces, no tiene por qué haber sindicatos que coarten la libertad del obrero y la igualdad del obrero y el patrón para negociar persona a persona. El sindicato introduce una asociación que no es natural en el ser humano. Textualmente, ustedes recuerdan que alguien decía, no, Esper, que decía que las paritarias eran la negación de la relación social. Entonces, empieza a generarse, y por eso cierto personaje que está recaliente habla de la necesidad de una nueva cultura. ¿Cuál es la nueva cultura? Olvídense de la solidaridad, olvídense del desarrollismo, olvídense del populismo, porque ahora todo tiene que ser regulado por el mercado. Así le respondió el mercado con el dólar a 43. Pero bueno, ese es el mercado. Ustedes lo llamaron y vino. El mercado se transforma en un Dios. Incluso se habla de la mano invisible del mercado. Donde nosotros hablamos de la mano de Dios, ellos hablan de la mano invisible del mercado. Que es invisible hasta que te ahorca. ¿No es cierto? Cuando empieza a ahorcar a los niños, entonces se torna más visible. Pero es la mano del mercado, no le hagas nada, es su manera de hacer justicia. La verdadera injusticia es cuando el Estado, mediante los impuestos, le saca el dinero a los ricos productores, ¿no es cierto?, para distribuirle entre los imbéciles hambrientos de hambre, que son hambrientos y pobres por culpa de ellos, porque la oportunidad de ser campeón de fútbol no se le niega a nadie. Y si no llegaste a ganar millones como Messi, es por culpa tuya porque sos un tronco. ¿No es cierto? Entonces la oportunidad la tenés. Si no lo hiciste, culpa tuya. ¿No es cierto? Entonces estamos en una batalla espiritual. Los que tantos hablan de guerra espiritual y ven el demonio en todos lados, no se da cuenta que el demonio está allí. En un espíritu, el espíritu del mercado, el espíritu del imperio, que es el que niega a Dios.
decimos nosotros, como creyentes que sí afirmamos el Dios de amor, que nacen lo que se llaman derechos humanos. Cuando uno recorre las páginas de la Biblia va a encontrar que hay algunos sectores donde los derechos humanos quedan medio tambaleantes, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero cuando uno mira el conjunto del texto bíblico, los derechos, lo que nosotros llamamos en el lenguaje moderno derechos humanos, no se conocen como derechos humanos, se conoce como la dignidad de la creación. La igualdad nos viene de que Dios creó al Adán, al ser humano, a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Por más deformada que esté por el pecado, todo ser humano, varón y mujer por igual, somos portadores de la imagen de Dios. Les cuento una anécdota para mostrarles esto. Una vez yo estaba ahí en una congregación, una avanzada que tenía nuestra iglesia en la Villa Carlos Gardel. En la Carlos Gardel, hoy desgraciadamente no la estamos pudiendo sostener porque nos corrieron los narcos. Hay alguna gente, en el lugar que teníamos, las hermanos dejaron de ir y dicen, si venimos a la iglesia nos vacían la casa. ¿No? Entonces vienen algunos al templo ya en la zona del centro y demás. Pero en ese momento todavía teníamos ese localcito ahí al lado del barrio. Yo voy un día a predicar, yo no estaba a cargo de eso, estaba otro pastor, Fernando, y un día Fernando me dice, vení, compartí con los hermanos allí, voy, y justamente mi reflexión bíblica, más que una predicación y una reflexión, iba sobre esto, ¿no? Todos llevamos la imagen de Dios, y por eso todos tenemos una dignidad básica, que nos es dada por esa imagen de Dios que se da. Terminada la reflexión, se van yendo las hermanas, mayormente mujeres, había un par de jóvenes. Veo que una hermana se queda ahí a un costadito, no se acerca a saludar, nada. Me llamó la atención. No la voy a presionar. Cuando se van todos, ya quedaba casi nadie, veo que se me acerca. Dice, el pastor, he estado pensando lo que usted dijo, están orando al Señor. Me dice, es la segunda vez que vengo. Dice, pero tomé una decisión. Sí, hermano, yo esperaba que me dijera, me he decidido por Cristo, quiero ingresar a la iglesia. Me dice, he decidido que no voy a dejar nunca más que mi esposo ponga una mano encima de esta imagen de Dios que yo soy. Amén. Amén. ¿Ven cómo hablar de la dignidad de la imagen de Dios en nosotros tiene sentido? Amén. Es esa imagen digna de Dios en nosotros el fundamento de los derechos humanos desde el punto de vista de la fe. Imagen de Dios en nosotros que se hace más clara, más visible que nunca. ¿En quién? En Jesús. ¿Y quién es Jesús? Un carpintero de pueblo. Como les decía la vez pasada, es un actor de la economía popular. Un tipo que iba de pueblo en pueblo diciendo, llegó el carpintero, ¿quién tiene algún trabajito? Y de paso predicaba el reino de Dios, y curaba a los enfermos, y alimentaba a los hambrientos, y la gente decía, ¿cómo puede ser? ¿No es este el hijo de María, el hermano de fulano? Y demás, y viene y hace estas cosas. Es uno de nosotros y miren lo que está haciendo. Bueno, hubo algunos que no se la aguantaron. Y
yo no necesito decirle a ustedes cómo terminó la historia. Entonces, cuando nosotros vemos la imagen de Dios, ¿en dónde la vemos? En el crucificado, en el excluido. Y cuando digo el excluido no lo digo por usar un eslogan. Jesús fue excluido. Lo sacaron de la ciudad para crucificarlo. Torturado y condenado a muerte. Y en la expectativa de ellos un desaparecido que nunca más iba a trascender hasta que, le salió mal la cosa porque resucitó y fue peor. Entonces, ¿dónde vemos nosotros al Dios al que servimos? En la imagen del ser humano excluido. Por eso nos levantamos en contra de la tortura, nos levantamos en contra de las desapariciones, nos levantamos en contra de la violencia institucional, nos levantamos en contra de las muertes justificadas con el gatillo fácil. Nos levantamos en contra de la corrupción que condena al hambre, porque ahí vemos la imagen de Dios siendo destruida, atacada, desconocida. No es el mercado el que dice quién es el ser humano, es la palabra de Dios. Y que además nos da ese hecho. En Cristo todos somos hermanos. En Cristo no hay distinción social, esclavo ni libre, distinción de género, ni varón ni mujer, distinción de raza, ni judío ni griego. No hay local y extranjero. Todos somos uno en Cristo. Todos somos hijos del mismo Padre. Por eso yo decía, la Revolución Francesa, la libertad y la igualdad la puede sacar de donde quiera, pero la fraternidad se la debe al cristianismo. ¿Es cierto? Un escritor marxista, post-marxista, de los más radicales que hay, dije que no iba a dar nombres, pero uno lo voy a dar por lo menos, Alain Badiou, un marxista francés, escribe un libro que se llama San Pablo, el fundador del universalismo. Y dice, San Pablo toma el mensaje de Jesús que se dio dentro del pueblo judío y dice, este mensaje es para toda la humanidad. Porque en Jesús, el Cristo, no hay judío y griego. Es para toda la humanidad porque no hay varón ni mujer. Es para toda la humanidad porque no hay esclavo ni libre. Entonces, esa es la base. Entonces, los derechos llamados de tercera generación o derechos sociales, que son los derechos a la alimentación, a la salud pública, a la educación pública, a la vivienda, los derechos del trabajador, a un salario digno, a un horario adecuado, ¿no es cierto?, a una jornada laboral que permita además vivir, y no una jornada laboral que te obliga nada más que a trabajar, ¿cierto? Todos estos derechos, ¿en qué están basados para nosotros? En la dignidad que tiene todo ser humano como imagen de Dios y en nuestra fe en el crucificado que resucitó. ¿Es cierto? Esta es la base de la pastoral social evangélica. Porque llevamos desde nuestras raíces del Evangelio, yo ya no voy a hablar de derechos humanos, voy a hablar de vida plena y de vida digna, porque esto es lo que habló Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida plena. Ahora, si vos no comés, no tenés vida plena. Si no tenés las herramientas básicas de la educación, no tenés vida plena. Si no tenés salud, o por lo menos a dónde recurrir en búsqueda de salud, no tenés vida plena. Si no tenés una vivienda que te guarezca, aunque sea mínimamente, de la intemperie, del frío, no tenés una vida plena. Entonces, si yo me comprometo a ser seguidor del Cristo,
que me dice que vino para que tengan vida plena, no puedo ignorar que todos los seres humanos tienen ese derecho y esa aspiración, esa dignidad. Cuando hablo en el ámbito evangélico o en el ámbito cristiano en general, voy a hablar de derechos humanos como la forma secular con la cual comunicarme con el mundo de lo que yo considero desde la teología que es la dignidad de todos los seres humanos. El minero que sale tosiendo sílice y con la cara ennegrecida por el carbón tiene la misma dignidad que el rey que se sienta en el trono o la reina que se sienta en el trono de Inglaterra o de Dinamarca para la que vino ayer. ¿No es cierto? O Máxima para hablar de la nuestra. Tienen la misma dignidad. A los ojos de Dios no hay diferencia. Hay una diferencia. Quien tiene más es responsable por el que tiene menos. Esa es la diferencia. ¿Cierto? La diferencia está dada por quién se apropió de qué. Entre los grandes teólogos de la antigüedad había tres hermanos, Basilio, Gregorio y Maximina. Maximina obviamente no trascendió porque las mujeres no podían trascender, pero hoy sabemos que en las conversaciones con los hermanos ella era la que llevaba la voz cantante. Y uno de ellos, Basilio, dice, estamos hablando del siglo III, uno de los primeros grandes teólogos de la Iglesia, dice, si tenés con qué alimentarte, tenés con qué vestirte y tenés con qué cuidar a tu familia, ahí incluiríamos los otros derechos de salud, de educación y demás, en aquel tiempo, todo lo que tengas de más se lo estás robando a otro que lo necesita. ¿Comunista? Sí, no. Basilio era comunista. Basilio era comunista, a mí no me diga yo respinte, está callado. ¿Cierto? Este hombre comprendió, mucho antes que existiera la idea de derechos sociales, de quién es la responsabilidad. Y termino con esto porque ya es la hora. Como iglesia somos responsables, pero en un complejo mundo secularizado, la iglesia sola no puede ser responsable. La humanidad se ha dado otro instrumento, que es el Estado, que es la representación, al menos teóricamente, del conjunto social. Entonces, como iglesia, nosotros le tenemos que reclamar al Estado, no que desaparezca para darle su lugar al mercado, sino que cumpla con su rol de igualador social, de lo que llamamos justicia social. Por eso es imprescindible un Estado populista, lo lamento. Como un Estado que le responda al pueblo, porque justamente el derecho político, como yo lo enuncié hace un ratito, es participar en la voluntad colectiva del pueblo. Así se definen los derechos políticos. No participar en la voluntad colectiva del mercado. Porque para participar del mercado vos no necesitas una cédula de identidad. Perdón, un DNI. Estoy denunciando mi edad. Necesitas algo que no lleva tu foto. Necesitas un billete. Y el que no tiene el billete no tiene derecho. Entonces, el reconocer los derechos no corresponde al mercado, sino al Estado.
y el mercado tiene que ser regulado por las necesidades de quienes son los excluidos. La medida de la justicia, la medida de la justicia de un Estado es la condición del más pobre de sus habitantes. Y esto está sacado de los profetas. La medida de la justicia de un Estado es la condición del más pobre de sus habitantes, del crucificado. Nosotros acostumbramos a pensar en el Dios de los cielos y hablamos de la trascendencia. Trascendencia significa algo que está fuera de lo normal. Nuestro Dios trascendente está fuera de lo normal, no porque está por encima, sino porque ha sido expulsado para abajo. El Dios trascendente es Jesús y está fuera de la historia, entre comillas, no porque está por arriba, sino porque cuando vino a meterse en la historia, lo sacamos por la cloaca de la historia. Y nosotros somos creyentes de aquel trascendente, no porque está por arriba, que también lo está por la resurrección, sino porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y fue obediente a qué? Fue obediente a su condición humana. No fue obediente al Imperio Romano, porque si hubiera sido obediente al Imperio Romano, no lo hubieran crucificado. Hubiera negociado con Pilato, disculpen, yo aparezco como arrepentido, me vuelvo a la carpintería y no me jodan. No dijo eso. Le dijo a Pilato, ¿y vos qué sabés lo que es la verdad? Si vivís en esta ficción del imperio. Hay muchos que viven en la ficción del imperio y por eso se cree que la mentira es la verdad. Y dice que le molesta la mentira cuando viven una mentira, que es la ficción del imperio. Es la ficción del mercado. ¿Qué es lo que el mercado no puede admitir? Lo gratuito. No hay mercado de lo gratuito. Yo voy al mercado y digo, vendo esto, ¿a cuánto lo vendes? Gratis. No hay mercado así. Hay dádiva. ¿Saben cuál es la doctrina central de la fe evangélica? Que somos salvados gratuitamente por la gracia, que la justicia no viene de la ley, y menos todavía de la ley del mercado, sino que la justicia viene de la gracia por la fe en Jesucristo, por la fe en el crucificado excluido de Dios. Eso hace la pastoral social evangélica en mi comprensión. ¿Cierto? Somos predicadores de la justicia que es por la gracia, que le da dignidad, que nos da hermandad a todos los seres humanos y que porque todos somos portadores, por deformada que sea, de la imagen de Dios creador. Bueno, hasta aquí llego porque se me cumplió la hora que me habían dado. Gracias.